Buenos días a todas, a todos. Buenos días. Yo ya estoy pensando en otra cosa porque es viernes, son las 7 de la noche. Ya quiero que sean días, yo creo que del sábado o algo así. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia y su presencia en esta sesión del diplomado en nulidades electorales. Vamos a hablar hoy y el lunes de las causales específicas de nulidad en casilla. Ayer vimos cuestiones relativas con la carga de la prueba, pero dejé un poco a propósito y un poco porque si no me iba a acabar, ¿no? Es como este chiste de la vendedora de naranjas que llega una persona y le dice, oiga, le compro todo. Y dice, no, mañana que vendo. Entonces, si yo no hubiera tenido esta precaución y al hablar de las pruebas empiezo a hablar de las pruebas en las causales nulidad de casilla, me hubiera acabado la casa. Entonces, es importante, pues, tener un colchoncito, ¿no? Para entonces tener de qué hablar. Obviamente estoy bromeando, ¿no? Pero vamos a hablar tanto de las nulidades, de las causales específicas de nulidad en casilla y cómo probarlas, en todo caso, ¿no? Y desde luego algunos criterios jurisprudenciales. Entonces, voy a compartir aquí una presentación que está un poquito avanzada porque la estaba viendo, ¿no? Una presentación que para ser totalmente y darle el crédito a quien la elaboró, pues la elaboró mi compañero, el profesor Luis Octavio Vado, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando, porque todas las nulidades, y ayer como que lo decíamos un poco, ¿no? Las nulidades sirven para que ciertos actos no surtan efectos porque contrarían de alguna manera el orden jurídico, porque hay elementos de validez o de existencia que pueden no observarse y que por lo tanto no tendrían por qué producir efectos. Esa es, digamos, la teleología de cualquier nulidad y ya lo decíamos ayer, ¿no? Y veremos que en las causales de nulidad hay esta taxatividad por un lado, ¿no? Causales específicas, pero que también hay una posibilidad, la causal genérica, a la que le dedicaremos mayor tiempo la clase siguiente, el día lunes, en donde lo que tenemos es, si todas las anteriores no suceden, pero hay irregularidades graves, se declara la nulidad. Insisto, elementos de existencia y validez. A final de cuentas lo podemos reducir así desde la teoría del acto jurídico. Bueno, entonces, obviamente, lo que busca protegerse cuando hablamos de nulidad en casilla, ¿no? Diferenciarlo, es una obviedad, ya lo sé, y lo dijimos ayer, ¿no? Las diferencias en los sistemas de nulidad, nulidad de la elección, nulidad de casilla. Puede tener efectos sobre la elección, puede tener efectos para las constancias de mayoría, para la asignación de RP, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces un principio de certeza en los resultados electorales, ¿no? Que lo que se consigna en las actas de escrutinio y cómputo, que lo que se carga en los PREP, que lo que se cuenta en los conteos distritales, valga la redundancia, corresponda a los votos depositados en las urnas. Y para ello, pues está todo el proceso desde del armado de la casilla, ¿no? Hasta su llegada a las sedes de las sedes distritales, ¿no? Entonces, bueno, todo ese procedimiento va cuidado con estas 10 causales, porque son 10 de la A a la K, causales de nulidad de votación recibida en casilla, ¿no? Entonces, certeza en ese sentido, ¿no? Entonces, la nulidad, además, ayer decíamos, las nulidades en los actos jurídicos y propiamente en el derecho administrativo, puede ser nulidades para efectos, ¿no? Y digo, y las nulidades procesales también, ¿no? En los juicios constitucionales, en los amparos, para reponer algo. En el caso de la nulidad de la casilla, la sanción es la nulidad absoluta, porque las elecciones tienen que celebrarse, o sea, declarar los efectos de las nulidades que ayer decíamos, ¿no? Pues sería interesante que hubiera al menos una clase de un par de horas, o hora y media, hora 45, relativa a los efectos de las nulidades, pero si nos da tiempo, porque seguramente nos va a dar, podemos hablar un poco de los efectos de las nulidades, ¿no? De los distintos tipos de nulidades en el derecho y en el derecho electoral en particular, porque aquí los efectos, a diferencia de lo que sucede en una elección que necesariamente se tiene que repetir, ¿no? Si dejo sin efectos una elección, pues tiene que haber una elección extraordinaria, porque es la manera, ¿no? De
constituir los cargos de representación de gobierno. En cambio, la nulidad de casilla, en principio, si estamos hablando de una casilla, lo único que pasa es que esos votos no se cuentan. Claro, esto puede significar la nulidad de una elección también, ¿no? No es que necesariamente vayan de la mano, pero pueden ir, ¿sí? Si los votos contenidos en una casilla son superiores a la diferencia entre el primer y el segundo lugar, pues sorpresa, se anula la elección, ¿no? Por lo menos podemos decirlo así, como generalidad, ¿no? Pero bueno, entonces el efecto sería la nulidad absoluta de la votación total cuando se comprueba que existe una situación anómala que altera el sentido de la voluntad del electorado, de la voluntad popular, ¿no? Otra cosa iba a decir de esto, pero ahorita lo olvidé, ¿no? Pero entonces, bueno, las nulidades electorales, que ya dije, son nulidades de casilla y de elección, lo cual quiere decir que por lo menos en sede jurisdiccional no voy a solicitar que se anulen votos individuales, ¿no? Pareciera una obviedad también, ¿no? Pero podría ser de, oye, no hay, ¿eh? Podría pensarse que hay una nulidad para efectos de que se cuenten los votos y se descuenten, no. Hay recuentos, eso sí, que va ligado con esto, ¿no? Y hay causales por las cuales se pueden abrir los paquetes electorales cuando se hacen los cómputos distritales el miércoles siguiente al domingo después de celebrada la elección. Causales que pueden ser numéricas, ¿no? La diferencia entre el primer y el segundo lugar, cuando es menor al 1%, o cuando haya errores aritméticos, ¿no? Entonces puede solicitarse que haya recuentos. Y los recuentos pueden arrojar diferencias, pero esto no va ligado de manera, no va ligado con la nulidad de la casilla, ¿no? Aunque puede guardar una cierta relación por los momentos en los que se produce, pero las causales de nulidad en casilla se producen o se reclaman, se producen y se reclama que se produjeron el día de la votación, ¿no? El día de la votación, una serie de irregularidades que harían que esa casilla no contara para efectos de la asignación de RP, para efectos de la elección en su totalidad, ¿no? Porque hay una alteración del sentido de la voluntad del electorado. Bueno, eso, ¿no? Entonces, pues diríamos, ¿no? Esto vinculado a la función electoral. Ustedes lo saben bien y muchos de ustedes lo conocen bastante mejor que yo, ¿no? Pero va ligado a todo el procedimiento electoral, la instalación de las casillas, que podemos decir, la instalación de las casillas, y esta es la primera causal, pero por eso primero me refiero a esto, ¿no? Es un proceso muy, muy, muy complejo, ¿no? Lo conocen bien muchas y muchos de ustedes, pero que va desde la distritación, que va desde el padrón, ¿no? Revisar y depurar el padrón electoral, las personas que tienen que hacer su cambio de domicilio, si lo hacen o si no lo hacen, ¿no? Pero entonces ahí en la credencial del elector tenemos un señalado, ¿no? Un distrito y en ese distrito una sección y de conformidad con eso, ¿no? Se establece un número determinado de casillas básicas y contiguas para respetar nada más, para ordenar un poco, ¿no? El número de personas máximo que vota en una casilla, ¿no? Para quienes tengan la duda, ¿no? De por qué hay básicas y contiguas, pues nada más para ordenar, para que no haya demasiadas personas en una misma casilla, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Y bueno, el chiste es que hay esta organización compleja en donde van a ir las casillas, ¿sí? Y obviamente, pues estas casillas tendrán que ser en lugares idóneos. Y cuando decimos lugares idóneos, pues tendrán que ser fácilmente identificables, ¿no? En el lugar en donde nos encontremos, será para las personas dirán, pues es en la escuela tal, ¿no? Que todo mundo sabe dónde está. Preferentemente, no todos los distritos, todas las secciones tienen estas facilidades de una escuela o un centro deportivo o un kiosco, lo que sea, en donde sea fácilmente identificable. Pero, ¿no? Ahorita vemos algunas cosas relativas a esto, ¿no? De la instalación de las casillas, preferentemente en lugares que sean conocidos. Esto quiere decir que dentro de la función electoral estará no solo decir, bueno,
corresponderán tantas casillas, dependiendo del número de personas de la sección, tantas casillas básicas y tantas contiguas, ¿no? Estarán instaladas en este lugar, atendiendo a la ubicación, atendiendo al padrón electoral, que supone ya un ejercicio, como decía, de distritación por un lado, de determinación de la geografía electoral, de depuración del padrón electoral, de la expedición de las credenciales, de la preparación de las y los funcionarios estarán recibiendo las votaciones, de la selección, ¿no? La insaculación de estas y estos, ¿no? Y luego pues su capacitación y luego el día de la jornada electoral y todo lo que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, por eso, digamos, hay toda esta logística, digamos, ¿no? Que quienes trabajan en la función electoral sabrán que no es para nada cosa menor, ¿no? Pero bueno, entonces, esa parte, ¿no? Y lo que protegemos particularmente en las nulidades de casilla es, bueno, lo que protege la ley es el voto. Porque cuando hablamos de la nulidad de la elección, no se protege necesariamente, digo, últimamente sí, a final de cuentas sí, ¿no? Pero una nulidad de la elección protege cuestiones más generales, como puede ser, insisto, en términos generales, porque una nulidad de un determinado número de casillas, o inclusive un paquete, podría cambiar el resultado de la elección y con ello o anular la elección o cambiar el resultado de la misma, ¿no? Dependiendo de ciertas circunstancias. Porque tampoco la nulidad de una casilla que supusiera que cambien los resultados electorales se traduce, por eso otra vez, los efectos de la nulidad, se traduce en la nulidad de la elección, pero sí se puede traducir en, pues ya cambió, quién ganó, ¿no? Y bueno, el chiste, decía, es que en principio, las nulidades de la elección protegen, ¿no? Condiciones más generales, como puede ser la equidad en la contienda, que todas las candidatas, candidatos, coaliciones, partidos tengan las mismas posibilidades de emitir un mensaje, ¿no? Y por ello que no haya inmediaciones indebidas, sea de factores económicos, ¿no? Una causal de nulidad constitucional, que la verán, ¿no? Contratación de propaganda, que no haya uso de recursos públicos, que desequilibra, además de que desde luego constituye que los recursos tienen una finalidad, que el Estado debe de ser idealmente neutral. Entonces ahí habría un desequilibrio y una deformación de la voluntad colectiva, ¿no? La propaganda, su contenido, también tiene una finalidad más bien colectiva y aquí podemos decir es un tanto cuanto más individual, porque pues las casillas serían como una individualidad dentro del universo que sería la elección. Entonces, aunque puedan tener una cierta relación, lo cierto es que aquí se protege de manera más nítida el voto en su individualidad, de lo que en la elección, la nulidad de la elección, como acto, digamos, decía general, ¿no? Se alteran las condiciones generales, ¿sí? Aunque puede estar vinculado, ya lo dije, ¿no? A los paquetes electorales, a la votación en casilla, pero se alteran en un grado tal que la suma de votos pueden suponer que no sabemos quién fue el ganador, no lo podemos determinar. Bueno, y aquí se cuida el voto, ¿no? Entonces, bueno, esto, aunque parezca una obviedad y una repetición sin sentido, pues siempre tenemos que saber, bueno, qué se está protegiendo en particular. Aunque se proteja la democracia, no puede ser tan general como quieran, no protegemos la democracia electoral. En general, las nulidades buscan eso, buscan que los elementos de validez y de existencia se cumplan, ¿no? Aunque claro, no cualquier violación, y eso ustedes lo saben, no cualquier violación sea en las nulidades de casillas, sea en las electorales, conllevan la nulidad. No solo hay que probarla, o sea, no es solo que probar su existencia, sino hay que probar que fue determinante, tanto para una como para el otro, ¿no? Tanto para la elección como para la casilla. Entonces, en cada una de las causales habrá que acreditar no únicamente la existencia de la violación, sino su trascendencia para el resultado. Pero bueno, entonces el voto, ¿no? Y decimos esto porque vamos a ver cómo
cada uno de estos principios constitucionales y convencionales, inclusive del voto, está ligado a una o más causales, ¿no? Como causal, ¿sí? Como motivo para anular la elección. Entonces, la universalidad del voto, ¿no? Claro, esta universalidad siempre uno le puede poner el asterisco de, bueno, es universal dentro de lo que para el universo implica, ¿no? Es decir, si bien el voto tiene esta característica de universalidad y yo como ciudadano mexicano tengo el derecho y quizás la obligación de participar, pues lo tengo que hacer de conformidad con la comunidad micro a la que pertenezco, mi colonia, mi distrito, como sea, ¿no? Yo no puedo votar ahorita no me encuentro en la demarcación en donde yo resido, donde está mi credencial, pero yo no puedo votar aquí, tengo que votar en la alcaldía Coyoacán, y no en cualquier lado de Coyoacán, en el lugar en donde mi credencial, el módulo correspondiente, di de alta el domicilio, ¿no? Entonces hay una vinculación de tal manera que ese universo se reduce a pequeñas comunidades, dependiendo, claro, del tipo de elección de que se trata, pero sí con relación a la casilla en donde voy a votar independientemente del universo, si es mi comunidad, si es mi distrito, en lo local, en lo federal, si es mi entidad federativa, la Ciudad de México, o si es mi país, ¿no? Si hay una identificación específica del centro a donde acudo a votar, aunque hay casillas especiales, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, entonces, esta universalidad que se traduce no nada más en la posibilidad de que todas y todos podamos votar siendo ciudadanas y ciudadanos, que tiene sus derivas, ¿no? Que tiene sus cosas interesantes que ahorita vemos, ¿no? Sino que eso, pues también tiene sus características y sus limitantes, ¿no? ¿Cuál es ese universo al que pertenezco? Y ese universo, ¿no? Para organizarlo, pues necesariamente tiene que distribuirse, y esa distribución se hace de acuerdo con criterios, de acuerdo con criterios geográficos, ¿no? Entonces, bueno, ponemos unas divisiones territoriales dentro del territorio y dentro de ese, ¿no? ¿Y a qué atiende? Pues a la densidad de población, a cuántas personas representan idealmente, cuántos representantes tendría que haber por persona como mínimo, ¿no? Que esos son algunos de los criterios de distritación y de redistritación, ¿sí? Bueno, entonces hay una relación entre representantes, representados, electores y el derecho al voto, ¿sí? Entonces, participar en la dirección de los asuntos públicos directamente por medio de representantes, de votar y ser elegidos quienes así se postulen, ¿no? Elecciones auténticas. La autenticidad de la elección se da, obviamente, por los elementos de existencia y validez, ¿sí? Sufragio universal, igual, voto secreto que garantice la libre expresión. Ya no nada más la universalidad, la secrecía. Yo sé que para muchos de ustedes se lo puede decir así como, bueno, pues sí, esto está en las clases de civismo, la primaria, ¿no? Estos son los folletitos del INE, en la propaganda que recibimos. Ya sé que es universal, ya sé que es secreto. Es más, es un mantra, ¿no? ¿Por quién vas a votar? El voto es libre y secreto, ¿no? Es para no meterme en problemas, porque no quiero decir, o porque ya sé que me van a reclamar que voy a votar por X, Y o Z, y entonces yo prefiero decir, el voto es libre y secreto. Entonces se vuelve un mantra que ya decirlo aquí en una clase, en un diplomado con gente especializada, resulta así como de UTA. Pero hay que ligarlo con la idea de ir a emitir el voto a una casilla y cómo en su autenticidad, en sus requisitos, otra vez de existencia y validez, porque es un acto jurídico, es un acto político, es la cristalización de un debate público, ¿no? De las preferencias, de cómo se forman, ¿sí? De cómo se forman las preferencias, de cómo discutimos o deseamos no discutir, de cómo recibimos la información y la plasmamos, ¿no? A veces no es tan racional. Pues me cayó bien, me cayó mal, y hay muchas teorías con relación al comportamiento electoral, ¿no? Incluso muchas de ellas vinculadas a las causales de nulidad. O sea, anulamos una votación porque nos dimos cuenta, y esto sucede de verdad, ahorita lo vamos a ir viendo, pero nos dimos cuenta que había gente que trataba de influir en la casilla veladamente, ¿no? Empezaban a decir, oye, pues a mí se hace el bueno, así como si yo estuviera en una conversación, estoy con mi amigo, con el que fui a votar, mi hermana, mi pariente, y decían los estudios del voto, las personas, o muchas de ellas,
deciden su voto, digo, estudios científicos, ¿no? O sea, que fuera por entrevistas, que fuera por estadísticas, encuestas de salida, ¿no? Hay muchas maneras de saber esto de cómo es que la gente, no porque la gente vota, que ese es otro problema, sino cómo deciden, ¿no? Porque siempre cuando vemos las encuestas electorales, los sondeos demoscópicos, vemos que hay este rubro que dice no sabe, no contestó. Esos no saben, no contestó, siempre son una incógnita, ¿no? Hay unos partidos que hasta lo utilizan para decir, es que vamos a, o sea, sí, me lleva 10 puntos, pero no sabe, no contestó, son 19, o sea, todos pueden ser para mí. Lo que no saben es que normalmente esos no sabe, no contestó, se distribuyen igual, ¿no? O sea, la probabilidad de no sabe, no contestó, no es que, ay, como a todo mundo le da pena votar por ese partido X, pues entonces todos los que dicen no sabe, no contestó, en realidad van a votar por ese partido, pero pues es que, como que qué pena, ¿no? Fíjense, esto, hubo quienes explicaban esto, a mí me parecía que era una audacia, así como cuando dicen, ¿no? La audacia, para explicarle el comportamiento electoral con el fallo, o sea, la falibilidad que mostraron las encuestas en la elección de 2012, que habían sobreestimado a una candidatura. No es por hablar mal de la candidatura, ni mucho menos. De hecho, quien ganó la presidencia a mí, personalmente nunca me cayó mal. Me parece simpático el señor, ¿no? Dicho, no voté por él, pero me parece bastante simpático. Entonces yo no tendría por qué venir a hablar mal de nadie, ¿no? Y si sí, pues no lo haría en un foro donde además me están grabando y es en la escuela electoral, ¿no? Pero entonces resulta que hubo, y esto lo sabemos todas y todos, que hubo una sobreestimación. Las encuestas decían, va a ganar por 4,000, más, estoy exagerando mucho, va a ganar por 20 puntos y así lo mantuvieron. Y el día de la elección resultó que sí ganó, pero por 6 puntos, que era mucho menor el porcentaje a el que habría obtenido supuestamente de acuerdo con los estudios demoscópicos. Con ello no estoy sugiriendo que se pusieron de acuerdo para... hubo errores. ¿Cuáles? No sabemos. Pero mucha gente decía, es que hubo una, y digo, es una hipótesis plausible, a mí se me hace un poquito audaz, porque como lo pruebas en todo caso, no jurídicamente, sino empíricamente, ¿no? En un estudio científico, es que hubo mucha gente que prefería no decirlo porque le daba pena. ¿Cómo voy a votar por el PRI? No manches, ¿no? Entonces prefiero, no contestó, no sabe. Es posible, pero la realidad es que esa incógnita siempre, la tendencia es que se distribuye igual, ¿no? Bueno, entonces el estudio decía que las personas normalmente decidían el sentido de su voto en la casilla, ¿no? Así como de, pues, ¿qué tanto porcentaje? No decía si todas, desde luego que no, pero un porcentaje, vamos a ponerle un número, porque el estudio no lo tengo aquí a la mano como para decir qué tanto porcentaje, pero en las votaciones cerradas, 3%, 1%, pues siempre que, si yo le puedo rascar un 1% y ganar un 1%, pues no está mal, ¿no? Entonces ya vamos a suponer que fuera el 3% de la gente que acude a votar a la casilla, lo hace, decide en el momento, o sea, pues van a votar, pues ¿por qué no? Ya que vea, ya que tenga la boleta enfrente, me decido. Y entonces, a sabiendas de esto, mandaban a personas que dialogaban, oye, no, pues para mí que el bueno es yo con él sí estoy convencido. Eso no, en principio no estaría prohibido, ¿no? O sea, pues porque yo no podría conversar con mi amigo, mi hermana, mi papá, sobre el sentido de mi voto, ¿no? Y entonces podría ejercer una influencia y decir, pues yo escuché que, pues bueno, pues total, ¿no? Claro, esto es una inferencia, ayer decíamos, hasta las inferencias causales, ¿no? Pero el chiste es que había estos otros métodos un poquito más sofisticados y desde luego mucho menos violentos, ¿no? Que lo que puede ser una coacción o lo que puede ser esto del ratón loco, ¿no? Que ahorita explicaba el carrusel, todas estas prácticas que llegaron a suceder, que eran una realidad, ¿no? Y que alteraban el sentido del voto y rompían con la universalidad, con la secrecía, con la libertad de votar, ¿no? Bueno, entonces, eso como principios constitucionales. Y una cosa es que estén enunciados, otra cosa es que se cumplan. Entonces, para darle materialidad, no basta con decir el voto es universal, bueno, ¿y cómo lo garantizas? ¿No? El sufragio es secreto, ¿y cómo lo garantizas? ¿No? Está la mampara, ¿no?
Los votos se tienen que contar. ¿Y cómo lo garantizas? Las casillas, ¿y cómo lo? Entonces, todo es darle materialidad. Si eso no sucede, entonces hay una consecuencia, ¿no? Una consecuencia tanto normativa, en el sentido de la nulidad, como política, ¿sí? Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Los estados relativos a la limitación de los derechos políticos. Porque este siempre ha sido un tema cuando hablamos del sufragio universal, de la secrecía, de la libertad para votar, pues lo que encontramos a lo largo de la historia es que esto es muy nuevo, ¿no? Estaba desde el voto censitario, que ya lo conocerán, solo algunas personas podían votar. Tradición de regambre de la intelectualidad, del liberalismo, ¿no? La doctrina liberal, sobre todo la parte de Locke, ¿no? Que voten los propietarios y los blancos, porque son los que tienen derecho de ciudadanía, porque la comunidad política, yo no lo estoy diciendo, estoy parafraseando un poco lo que viene en el ensayo sobre gobierno civil, se constituye para proteger, para fundamentar la propiedad privada. Entonces son los privados los que tendrían el derecho de decidir, ¿no? Bueno, desde luego esto ya no es así, pero lo que sí, y vemos aquí convencional, la interpretación que de la Carta Interamericana, pero del Pacto de San José, no quería llamarlo de la manera propia, ¿no? El Pacto de San José lo es así como la denominación entre cuates, ¿no? Pero bueno, del documento fundante del estándar interamericano de los derechos humanos, conocido también como Pacto de San José para los cuates. La interpretación que hace de ella la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sí se puede limitar el derecho del voto y puede ser legítimo, pero siempre y cuando haya esta finalidad, la legitimación en por qué ciertas personas no tendrían derecho de votarlo, que sea necesaria, que sea proporcional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí hemos encontrado distintas limitaciones a esta libertad, no es una libertad absoluta. Las personas condenadas no pueden votar, que es un poco novedoso para el caso mexicano, porque antes era un efecto, ¿a qué efecto? No de la nulidad, sino efecto de una condena jurídica, ¿no? O de un procedimiento, en realidad era un proceso penal, te sujetan a proceso penal, te privan de tu libertad como medida cautelar y entonces no tienes derecho a votar. Se rompe la universalidad, entonces hay universos chiquitos que no tendrían derechos. Aquí lo que resolvió en todo caso la sala superior fue de, oye, pero para ellos subsiste el principio de presunción de inocencia, perdón. ¿Por qué no tendría que respetárseles como ciudadanos el voto, no? Y ahora estamos en medio de esto que va a ser, digo, que es novedoso, que es interesante, que construye ciudadanía, pero que también es complejo para el INE a la hora de organizar y establecer casillas, que me imagino que tendrán que ser casillas especiales, porque no es un distrito propiamente, ¿no? Las personas que están privadas de su libertad como medida precautoria, que no han sido condenadas, no necesariamente está en la prisión en el distrito de donde se expidió su credencial, porque además se tendría que expedir una credencial específica para eso. Entonces me imagino yo que en términos logísticos pues va a ser una especie de casilla especial y por lo tanto tendrá que ser, me imagino yo, ¿no? Tendrá que ser para cierto tipo de elección, ¿no? Difícilmente para representantes. Pero no sé, corríjanme, porque ustedes están más enterados de eso. Sé que hubo un estudio piloto que se llevó a cabo en la elección de 2021 y que se tiene que materializar en el 24. No he podido ponerme al corriente exactamente en cómo, ¿no? Y entonces a lo mejor van a decir, qué burro, profe, no, pues, sí es cierto, sí van a elegir representantes. Yo me imaginaría, y hasta donde me quedé y hasta donde me da la lógica para pensar, es que pues tendría que ser una especie de casilla especial, ¿no? Como las que ponen luego en los aeropuertos, sí, pero no estoy en tránsito, pero quiero votar por el presidente de la República, o presidente, candidato a la presidencia, lo puedo hacer, ¿no? Me imagino que así será, pero no sé cómo lo vaya a solventar. En línea, si alguno de ustedes sabe, pues nos lo podría compartir y entonces así despejamos una incógnita. Bueno, pero entonces restricciones al voto, ¿no? Y principios constitucionales que ya dijimos, ¿no? La competitividad y la libertad, ¿sí? ¿Por qué nos molestamos con las elecciones? ¿Para qué llevamos a cabo estos ejercicios, no? Que dividen familias, que conflictúan tanto a la sociedad. Bueno, pues
La idea es, pues, un tanto cuanto republicana, ¿no? Igualar a las personas, a quienes lo dicen así, ¿no? Es el momento más democrático porque cuenta lo mismo mi voto. Yo, persona que, pues, no mucha gente me conoce y los que me conocen no todos les caigo bien, y no tengo mucho poder fuera de ese, y el poderosísimo dueño de toda la parte norponiente de la Ciudad de México y alrededores, no sé quién sea, pero el que fuera, tiene el mismo, su voto tiene la misma influencia que podría tener el mío, y entonces yo me siento así, mira, somos iguales, desde luego que no somos, ¿no? Y desde luego que el voto, pues eso es solo una manifestación del poder político, porque muy seguramente ese señor, que no sé si exista, pero si existiera, puede levantar el teléfono y decirle, oye, jefe o jefa de gobierno, pues no seas gacha, ¿no? Tal o cual cosa, y le dirá, pues sí, ¿no? O le dirá no, pero pues tiene línea directa, yo no tengo línea directa. Pero entonces es un poquito consuelo saber que, pero votamos y mi voto no cuenta más que el tuyo, ni el tuyo más que el mío, ¿eh? O sea, somos ciudadanos iguales. Es un poco fantasioso pensarlo así, pero está bonito de todas maneras, y para efectos de constituir a la autoridad política, digo, yo sé que Alonso, pues, Alonso está diciendo cosas que, ¿no? Que como es viernes y es en la noche, está queriendo ser políticamente incorrecto. No, solo decir, bueno, pues hay varias dimensiones de la democracia, y el hecho de que haya una cierta igualdad ideal en el voto no quiere decir que la igualdad sea completamente en términos políticos, pero sí para constituir como acto a las autoridades políticas, ¿no? Y las elecciones competitivas, que pues no tendríamos que hablar demasiado de esto, porque en principio, su vinculación con las casillas, con las nulidades en las casillas y todo el sistema de nulidades de casilla, estaría solo relacionado en determinados casos, ¿no? Porque, insisto, aquí es la individualidad de las casillas y el universo que se llama la votación completa, ¿no? Bueno, teníamos concierto, pero ya tuvimos que apagar el concierto. No me dejan. Bueno, la coacción, otro de los elementos, ¿no? Si estamos pensando en libertad para votar, para decidir yo por quien yo quiera, ¿no? Por la razón que sea, porque ya decía, con esto de los porqués de la votación, hay un montón. A quienes les interese más, hay un estudio muy bueno de Alejandro Moreno, que es el encuestador del Financiero, que publica en el Fondo de Cultura Económica, y que habla que habla de las escuelas electorales, la escuela judicial electoral, ¿no? De las escuelas que tratan de dar una explicación tanto teórica como empírica a por qué la gente vota, cuáles son las razones por las que vota. Y hay distintas explicaciones, ¿no? Hay quienes votan porque tienen un compromiso ideológico, ¿no? Que fueron socializados en un medio de, sí, mis papás eran militantes del Partido Comunista desde que se fundó, y entonces yo también iba a los mítines, a las marchas. O hay quienes rechazan eso, me dicen, no, pues yo justamente, ¿no? Mis papás tenían la bandera, la hoz y el martillo, a mí me cayeron regordos, y entonces voto por la derecha, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales se vota, pero se vota libremente, ¿no? Digo, a ver, esto también me refiero a las mediaciones, porque tampoco es tan absolutamente libre como decir, yo no sé si hay una decisión, es más, yo no sé si hay una decisión en nuestra vida que sea absolutamente libre. Siempre hay constricciones, restricciones, ¿no? De recursos, de información, posibilidades, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de esas posibilidades, la libertad y su antagónico, que es la coacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta tesis, ¿no? La coacción, cuando los sindicatos, como agrupación, que puede tener unos ciertos fines políticos, pero no coaccionar, no condicionar el voto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una coacción, de acuerdo con esta tesis, si los sindicatos celebran reuniones con fines de proselitismo electoral. A ver, la coacción al voto en este sentido, y los sindicatos como una manera de movilizar a la población, están muy hechos en nuestra historia política nacional, ¿no? El PRI
y lo digo sin ningún afán de crítica, fue el partido que fue, ¿no? ¿Cuándo fue? Lo que fue, ¿no? Pues tenía el corporativismo como uno de los elementos centrales del autoritarismo electoral, del que era parte fundamental. Y en el corporativismo, pues teníamos el monopolio, o como definición del corporativismo, el monopolio de la representación que se otorgaba a el sector obrero campesino, a los sindicatos, ¿no? Y todos se aglutinaban con la CTM, ¿no? Y teníamos por otro lado el sindicato petrolero, ¿no? Ahí los líderes petroleros tenían una fuerza, porque significaban votos, ¿no? Movilización del voto, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y con ello no quiero decir que no sigan existiendo estas posibilidades políticas, pero la idea es que por lo menos estos llamamientos, estas asociaciones, no persigan esa finalidad. Efectivamente, hay dentro del sindicato este derecho de reunión y de asociación, pero para los fines que son propios, ¿no? No para fines electorales o que promuevan esta parte, ¿no? Entonces, bueno, el fin de los sindicatos no es hacer proselitismo electoral, sino organizar derechos colectivos de los trabajadores. Bueno, entonces la secrecía, el voto público, y luego decíamos, bueno, ¿y cómo se materializa? El folio de las boletas, ¿no? O sea, en México, yo no sé si, no voy a atrever la audacia, ¿no? No voy a atreverme a decir que es el lugar en donde más candados hay, pero es un lugar en donde hay muchos candados para la boleta electoral, ¿no? No es gratis tampoco. Entonces, están foliadas las boletas, ¿no? O luego también está esto de cómo deben de marcarse las boletas electorales, ¿no? Porque ha habido pugnas con relación a, bueno, y si le pongo un tache o le pongo una palomita o una carita feliz, o le pongo va o este es el ganador, todas esas, si se puede discernir de manera fehaciente que estoy votando por él sin lugar a equívocos o ella, se considerará voto válido, ¿no? Insisto, aquí solo estoy hablando de voto válido porque va a tener que ver luego con los conteos, con las actas, ¿no? Los errores aritméticos, ¿no? Y ahí en las sesiones de recuento puede decir, mira, aquí se contó mal este voto porque tendría que favorecer ese candidato, ¿no? Es diferente cuando por sentencia de tribunal, por ejemplo, se ordena la apertura de los paquetes, eso no implica la nulidad, ¿no? Eso implica vamos a volver a contar para ver que no haya habido errores en las actas de escrutinio y cómputo que coincidan con el voto, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchos mecanismos para asegurarnos de la prevalencia de ese acto, porque anular es lo que menos quiere nadie, ¿no? No solo porque implicó la movilización de recursos, porque la gente, tuvo que dejar de ver el partido, ¿no? De fútbol o lo que sea que haya dejado de hacer, de ir a desayunar con su familia, por ir a votar, por ir a formarse, no estuvo ahí en el sol, ¿no? Aburrido para tener que ir a votar. Entonces ya como acto hasta social, ritual, pues se tiene que cuidar, ¿no? Entonces por eso digo, ¿no? Boletas en braille, pues para aquellas personas que no pueden identificar de manera visual al candidato, pues que estén ahí, ¿no? Bueno, entonces, fuera de estas hipótesis, ¿no? Otra tesis, ¿no? En donde los datos, la confidencialidad se transgredería, ¿no? Bueno, y estas otras ideas, ¿no? También del liberalismo norteamericano, las elecciones directas e indirectas, ¿no? Las intermediaciones y los conflictos que suceden cuando hay votos distintos al que nosotros hacemos, que es voto directo, ¿no? Voto por un candidata. En todo caso, por una fórmula, pero ya sé quién la compone, ¿no? En el caso del Senado. Pero diferente a lo que sucede en Estados Unidos del colegio electoral y lo que eso resulta cuando el colegio electoral, los resultados que arroja no coinciden con la voluntad popular, ¿no? Trump perdió la voluntad popular, pero ganó el colegio electoral. Bush perdió la voluntad popular, pero ganó el colegio electoral. Entonces eso tiene problemas ahí de legitimidad, no es nuestro problema, ¿no? Es personal intransferible. Otra cosa, ¿no? Que otra vez, a lo mejor ustedes van a decir, ay, caramba, 45 minutos hablando de obviedades, pero todas ellas constituyen principios a partir de los cuales
entonces tiene sentido hablar de una nulidad, porque si solo hablamos de la nulidad, mira, pues estas son las causales, pues en 10 minutos agotamos la clase y el lunes, pues miren, descansen, ¿no? Porque ya no tiene sentido, son estas. Hay que hablar qué cuidan, cómo se acreditan, en qué consisten, pero sobre todo, cómo se han ido constituyendo, ¿sí? En nuestra historia política, porque toda norma jurídica, aún la que aparentemente habla de temas tan concretos ligados con la teoría de la existencia del acto jurídico, requisitos de existencia y de validez, pues resulta que cuando se trata del voto, no es algo tan natural de decir existe y es válido, porque las causales atienden muchas veces a problemáticas específicas, ¿no? Bueno, así nació la causal, ¿cómo se llama? La causal abstracta, ¿sí? Por una interpretación, digo, verán ustedes cuando vean violas de como nulidad por violación de principios constitucionales, pero pues la idea era de, en ausencia de una causalidad, de acaso nulidad, perdón, para verdad no estaba prevista en la ley, pues lo inventaron, ¿no? Y lo digo en el mejor de los sentidos, porque ahí garantizas, ¿sí? Que no se viole la Constitución a falta de norma. Teoría del acto jurídico, ¿no? Bueno. Y la igualdad, ¿no? Esto que decíamos. Tengo el mismo peso que el señor que es dueño de media Ciudad de México, medio país, ¿no? Primer causal de nulidad. Ya llegamos a las causales de nulidad en específico, ¿no? La instalación en un lugar distinto, ¿sí? Ya decíamos, a ver, la idea es que la casilla se coloque de conformidad con una serie de criterios racionales que permita la identificación de dónde se encuentra el lugar de votación. Normalmente, digo normalmente, no es una obligación, pero normalmente quienes hemos votado más de una vez ya intuimos, ya sabemos por la experiencia, en dónde se coloca usualmente la casilla, ¿no? Yo ya sé, es en una escuela primaria que está por ahí por donde yo vivía, ya no vivo ahí, pero intenté cambiar mi INE, es otro tema, y no lo logré, no, por razones ahí que creo, no sé si lo comenté ayer, porque yo comento muchas cosas y luego comento lo mismo en las clases y entonces resulta que ese comentario o lo hice o no lo hice o lo hice en otra clase y ando perdido ya en donde dije que. Pero la idea es que ubicamos pues el centro de votación. Normalmente, sí, a mí me toca votar en tal lado. Si yo no soy cuidadoso, no estoy diciendo que lo sea, digo que debería de serlo en todo caso, porque no soy. Si yo no soy cuidadoso, en la elección del 24 me puedo llevar una sorpresa. No digo que me la vaya a llevar, digo que me la puedo llevar. Entonces digo, ya sé que voto en la escuela primaria tal, que está sobre Calzada de Tlalpan. Y llego, aquí no se instaló la casilla. Pero yo aquí siempre voto. Oye, no, pero es que antes, ¿no? Antes pudiste haber checado en la página de internet, pones tu numerito, ¿no? Tu sección, y ahí te va a arrojar en qué casilla. Es que aquí yo siempre votaba, pero eso no quiere decir que ahí vaya a ser. Es muy probable que ahí sea, pero no quiere decir que a fuerzas tenga que ser ahí, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la instalación de la casilla, no quiere decir que como la experiencia me dice que ahí se instala la casilla donde yo voto, yo voy a llegar y, vengo a votar porque aquí me toca. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? No, pues no está en el padrón. Es que esta sección no es aquí. Oye, pero yo aquí siempre voto. Sí, pero aquí no se instaló. Eso no es lo de la instalación, ¿no? Esta causal de nulidad de un lugar distinto, ¿no? A lo que me diga mi experiencia de, pues aquí siempre era, ¿no? ¿Por qué ahora lo pusieron en otro lado? Voy a reclamar la nulidad. Claro, además yo no tendría legitimidad, un ciudadano, ¿no? Ahorita hablamos de esto. ¿Quién tiene legitimación procesal, en todo caso, para hacer valer esta causal? ¿A quién le afecta? ¿Me afecta a mí como ciudadano en lo individual? Pues sí, en parte, ¿no? Pero también está el sentido de, bueno, es que la instalación de las casillas no obedece aquí siempre se ha instalado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo si se actualiza la causal? Cuando la casilla se instala en un lugar distinto al autorizado, sin que haya medida de una causa justificada. Lo sabrán ustedes, o muchos de ustedes, mejor que yo. Yo doy por sentado que todos saben mejor que yo. Pero bueno, lo sabrán. Sí, para presidencia y gubernaturas. Sí, es lo que yo me imagino. La nulidad de casilla no aplica necesariamente la determinancia, sí aplica. Sí, siempre aplica para todas las nulidades, pero no es el mismo criterio. Ahorita vamos a ese. Entonces, decía, ¿no? La idea de la casilla
el lugar distinto al autorizado quiere decir que se autorizan lugares. En este proceso de decir en dónde van a ser las votaciones, por sección, por distrito, y dicen, bueno, se van a hacer en este lugar. Entonces, se informa a la ciudadanía y uno pues ve, se pegan en algunos lugares se pegan las listas, pero también en la página de internet yo puedo consultar el lugar en donde voy a votar. Y entonces ya ahí ya tengo una referencia específica, ¿no? Y dicen, va a ser ya sabía, era en la primaria donde siempre voto, pero bueno, por no dejar, pues siempre hay que mejor verificar. Ese es el lugar autorizado, ¿no? El que autorizó el consejo distrital respectivo para que se instalara ahí la casilla. Si el día de la votación llego y resulta que ahí estaba, ¿no? Ahí estaba señalada como el lugar en donde se va a autorizar, no se actualizó, no se llevó a cabo, ¿no? Claro, sin que haya mediado causa justificada. Tiene que verificarse además que dichos actos provocarán en la ciudadanía desconocimiento o confusión respecto del lugar al que debieron acudir a sufragar durante la jornada electoral y comprobar si dicho hecho resultó determinante para el resultado de la votación. Ese cúmulo de circunstancias, entonces, nos llevarían a concluir que se violentó el principio de certeza, ¿sí? El acto cierto. Yo tengo que saber, o sea, el principio de certeza aquí, ¿cómo se materializaría? Materializaría, ¿no? El saber en dónde voy a votar. No solo el saber que se va a llevar a cabo una elección, pues sí, que bueno, que se va a llevar a cabo, pero en dónde me toca participar, ¿sí? Digo, la certeza tiene muchas manifestaciones, ¿sí? Saber que los actos se organizarán de conformidad con los principios constitucionales, que las autoridades son profesionales, etcétera, ¿no? Pero también el saber en dónde me toca sufragar. Entonces, no debe entenderse la instalación de una casilla en lugar distinto cuando la descripción en el acta no coincida con la del encarte para actualizar la causal de nulidad. Ahorita vemos jurisprudencias con relación a esto, ¿no? O sea, si en el acta de la jornada electoral o en la que se destinó para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio en cómputo realizado en las casillas, no se anota el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente, de ninguna manera implica por sí solo que el centro de recepción de votos se hubiera ubicado en un lugar distinto al autorizado. O sea, que se establezca, ¿no? Escuela primaria José María Morelos y Pavón, porque en todos lados hay José María Morelos y Pavón, ¿no? Y resulta que era la primaria Morelos únicamente, ¿no? Ese hecho por sí mismo no actualiza la causal. O sea, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla atendiendo esta causal, es necesario que el día de la jornada electoral la casilla se instale en un lugar diverso al dispuesto por el Consejo Distrital, sin que exista causa justificada, siempre y cuando el hecho haya quedado plenamente acreditado ante el órgano jurisdiccional competente y que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación. O sea, que provoque confusión a los electores y afecte el resultado de la casilla. Esto vamos a ver cómo, bueno, ¿y eso cómo? O sea, qué bueno, está planteado, pero ¿y eso cómo se da? ¿No? Bueno, ya habíamos dicho que las casillas existen básicas y contiguas, ¿no? Básica, al menos una por cada sección electoral, y a partir de 750, pues instalaremos las contiguas, ¿no? Para efectos de no llenar demasiado los lugares de votación. Hay casillas extraordinarias, ¿sí? Cuando se trate de circunstancias de difícil acceso al electorado o las especiales de los votantes en tránsito, esta que les decía, ¿no? Para cierto tipo de elecciones, ¿no? No me encuentro en mi lugar de origen, en mi distrito, en mi demarcación, pero quiero participar para la elección de gobernadora, gobernador o presidente de la República. Pues luego en los aeropuertos, en algunos lugares se instalan casillas especiales, ¿no? Bueno, entonces ya decíamos, certeza, que las personas sepamos dónde van a votar, lo cual no quiere decir, siempre votaba en esa primaria, ¿cómo es posible que la pusieron en otro lado? Pues bueno, sí es posible. Certeza para el funcionariado electoral, en dónde va a realizar sus labores. Certeza para las representantes para las representaciones partidistas y candidaturas,
cuál es el domicilio en donde deberán desarrollar sus funciones, ¿no? O sea, a todos aquellos que participan en el acto de la votación, ¿no? La ubicación de la casilla, entonces, es una decisión del Consejo Distrital. Tiene que garantizar la secrecía del voto, lo cual quiere decir el lugar, pues preferentemente, por ejemplo, ¿no? Pues que no sea el domicilio de un funcionario partidista, que no sea, la casa de campaña, pues ahí ponemos la casilla, ¿no? Porque eso podría contrariar o podría suponer que habría, hipotéticamente, ¿no? Una posibilidad, por remota que fuera, ¿no? De que hubiera una incidencia indebida por otro factor, ¿no? Entonces, tenemos ahí por ahí una pregunta, digo, hago esto sí porque es más rápido. Sí, Carlos Alberto. No, solo un comentario, profe, que también una cuestión ahí de forma es que sea en un lugar que se salga de la sección donde se instale la mesa directiva de casilla, ¿no? Aunque sea por unos metros. Sí, porque sea por una calle, ¿no? Pues es que aquí ya no corresponde. Sí, claro, todo esto está vinculado a la geografía y por eso estas cuestiones de índole geográfico, ¿no? Sí, sí, muy buen apunte, efectivamente. Gracias por la precisión. Ay, perdón. Ay, discúlpeme. Bueno, entonces, ¿qué debe idealmente de haber una casilla? Pues permitir el fácil y libre acceso de las y los votantes, asegurarse que se instalen todos los elementos propios para la votación, que no haya casas habitadas por personas, ya sea servidoras públicas de confianza, dirigentes partidistas, que no sean fábricas, templos, lugares destinados. Esta está chistosa, ¿no? Al culto, está bien, locales de partidos y centros de vicio, ¿no? ¿Qué podríamos pensar que es un centro de vicio? Podemos ser tan específicos como un billar, ¿no? Un billar donde la gente va, o algo mucho más vicioso, ¿no? Y se publique el encarte, ¿no? O sea, ¿en dónde van a estar las casillas? En los periódicos. Y como ya decía, ahora es hasta más fácil porque por internet se puede saber, ¿no? ¿Qué tengo que probar? Que la instalación fue en un lugar distinto al aprobado por el Consejo Distrital, ¿sí? Eso como primer elemento, pero no basta, porque puede haber una causa legal para el cambio. Hay lugares en los que por sus propias características sociales, geográficas, climatológicas, ¿no? Pues, yo quería instalarlo aquí, pero hubo una inundación, ¿no? Ya no hay condiciones idóneas. Entonces llega el personal antes de las 8 de la mañana y dice, ¿sabes qué? No lo podemos instalar. Ahí hay una causa justificada, claro, la establece el presidente Casilla, ¿no? Y dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues aquí no se puede. Y entonces vamos a habilitar un lugar diferente. Ahí habría una causa justificada, ¿no? O llegamos y estaba tomada, ¿no? Estaba tomada por personas, hubo violencia, entonces no nos permitieron y otra vez se publica, ahí podemos dejar una cédula, ¿no? Esperando que no la vayan a quitar en todo caso. Y decir, cambiamos la casilla a este otro lado, que idealmente tendrá que cumplir esto, ¿no? Obviamente es que no hay más, no hay de otra, tenemos que ponerla en el billar. Bueno, pues bueno, no es lo idóneo, pero bajo ciertas circunstancias, pues lo que tenemos que garantizar es que se instale la casilla, pero entonces con una causa legal, ¿no? Para el cambio, con circunstancias de hecho justificadas, ¿no? Que se provoque confusión en el electorado después de dónde se va a votar. No, pues me dijeron que acá o acá, ¿no? Esta cosa del ratón loco, porque entonces permitía que alguien votara en más de un lugar, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, estos supuestos, ¿no? Inicia la instalación a las 7:30 de la mañana y están ahí, ¿no? En acuerdo con las representaciones de los partidos y las candidaturas independientes, ¿no? No existe el local, está clausurado, está cerrado, entró en huelga, ¿no? Luego pasa, o puede llegar a suceder, están en huelga. Bueno, esto quizás hubiera sido previsible, pero uno nunca puede saber, ¿no? Entonces, no, pues la escuela entró en huelga, ¿no? Es un lugar prohibido por la ley, entonces, bueno, se había habilitado, pero resulta que no nos dimos cuenta por alguna razón y entonces se establece, ¿no?
no hay condiciones para asegurar la libertad o secrecía del voto. Obviamente, a ver, se tiene que decir por qué, no nada más es como, pues no se asegura y lo cambiamos, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias alrededor de eso? No se garantiza el libre y fácil acceso al electorado. No, pues había que subir, había que trepar, había una inundación, etcétera, ¿no? No se garantice la realización normal de las operaciones, o así lo dispone el Consejo Distrital por fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Un accidente de cualquier índole, ¿no? Natural, una inundación, ya decía, ¿no? Un sismo que hubiera afectado el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué sí necesitamos a la hora de cambiar? ¿No? Primero, pues que se instale en un local de la misma sección, lo que comentaba el compañero, justamente, ¿no? Porque, y digo, en todo caso, las casillas pues tienen que corresponder a la sección de que se trata. No se trata de uno de los lugares prohibidos, ¿sí? A menos que de plano, así las circunstancias, no es, porque uno podría decir, no, pues es que se instaló en un lugar prohibido, ¿no? Lugar adecuado más próximo, ¿no? También puede ser casas particulares. No es idóneo, ¿no? Pero dadas ciertas circunstancias, pues sea la tiendita, ¿no? No es un lugar prohibido, al final de cuentas, ¿no? Claro, ahí hay circunstancias que habría que ver si no se impide la secrecía del voto, ¿no? Si estas condiciones, estas otras, se dan, ¿sí? O sea, se asegura la secrecía, se garantiza el libre y fácil acceso, la realización normal, ¿no? Y se deje un aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original. Pues así, pues publicas ahí una cédula, una nota y dices por causas de fuerza mayor, por tal y cual circunstancia, trasladamos la casilla a este otro lugar donde los esperamos para que voten, ¿no? Bueno, acreditar la nulidad, bueno, que se provocó la confusión. Ahorita vemos cómo podemos determinar esto de la confusión, que esa es la determinancia, ¿no? O sea, como vemos, vamos acreditando los distintos requisitos y desde luego, a ver, estos son acreditados o acreditables o susceptibles de acreditarse por quienes demanden la nulidad y son lo que deberá de analizar la autoridad a la hora de resolver cuando se plantee en un juicio de inconformidad o en un JRC, según se trate, la nulidad de una casilla, ¿no? Dependiendo de las votaciones que sean, ¿sí? Entonces, que se provocó confusión en la ciudadanía, bueno, ¿eso cómo lo puedo probar? Que se impidió votar aparte del cuerpo electoral o que se generan dudas sobre la recepción de la votación y la objetividad de los resultados, ¿sí? Estos tres elementos, fíjense, son el criterio de determinancia para saber, o sea, bueno, se colocó en un lugar distinto, ese es el primer hecho, ¿no? Que tengo que acreditar. Pero eso por sí mismo no se traduce en la nulidad, porque ubicarla en un lugar distinto con causa justificada, si no provoca confusión, etcétera, entonces no es una irregularidad, ¿sí? El hecho de que, digamos, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, atendiendo esta causal, el día de la jornada electoral, la casilla se tiene que instalar en un lugar diverso al dispuesto por el Consejo, sin causa justificada. Que el hecho había quedado plenamente acreditado, que la irregularidad sea determinante, ¿sí? Y esa determinancia, pues, decimos, tiene que cumplir estos elementos. ¿No? Se tiene que demostrar que se recibió, perdón, que hubo estos elementos, que se produjo confusión en el electorado, que se impidió votar aparte del cuerpo electoral o que se generen dudas sobre el proceso de recepción de la votación y la objetividad de los resultados. Estábamos como lo probamos, ¿no? Pero los medios probatorios. Ayer hablamos un poco de los medios probatorios, pero pues tampoco quería quemar todo, ¿no? Porque quemaba todo ayer y entonces hoy me iba a meter en un problema a la hora de hablar de pruebas, ¿no? Porque, pues ya dijimos todo lo de pruebas ayer y entonces ahorita pues ya, ¿no? Entonces, probar no nada más situaciones de hecho, sino probar circunstancias, ¿no? No nada más con mi dicho, ¿no? Pues es que no se instaló en el lugar que debía y provocó confusión. Pues eso dices tú. El encarte, ahí donde dice, se tiene que instalar aquí, el acta de la jornada, el acta de escrutinio y cómputo, las hojas de incidentes, ¿no? Todos estos
que tienen la obligación de elaborar los y los funcionarios electorales y de cuya copia tendrán los representantes de los partidos políticos. Esto es en buena medida una de las razones y quizás la fundamental por las, no digo que sea la fundamental, pero quizás la fundamental, por cual los partidos políticos siempre habilitan a personas que van a cuidar la casilla, ¿no? O que los representantes de los partidos políticos, ¿no? Porque es que si no cuidamos un determinado número de casillas va a haber incidentes y no lo vamos a poder documentar y entonces nos van a hacer trampa. Recordemos, yo no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que hay mucha esa idea, esa percepción, por eso hay esta hipervigilancia y esta hiperlitigiosidad e hiperprohibiciones en nuestro hiper saturado, lleno de normas, sistema electoral, porque está basado en la desconfianza. No digo que esté bien, digo que así es, ¿no? Pero bueno, los informes de las y los asistentes electorales, el informe del presidente, presidenta del Consejo Distrital sobre el desarrollo de la jornada electoral y el listado nominal. Todos esos, porque cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Se confundió el electorado. ¿Cómo voy a saberlo? ¿No? ¿Cómo voy a saberlo? Aquí hay un cómo, ¿no? O sea, sí se puede acreditar. Si, por ejemplo, pues vamos a pensar el promedio de la votación del distrito, ¿no? Si es igual o mayor, pues entonces no se provocó confusión, porque las personas en promedio, ¿no? Votaron en igual número en una casilla que en otra, digo, con un cierto parámetro, ¿no? O sea, un cierto parámetro racional. Si es 1, 2, 3% más, menos, pues estamos hablando, sobre todo cuando es menor, ¿no? Porque si es mayor, pues quiere decir que acudió mucha gente, ¿no? O sea, vamos a suponer que cambia de casilla y por alguna razón mágica, cambia la casilla de lugar y por alguna razón mágica en esa casilla en específico votó el 100% cuando en el distrito votó un promedio de 60%, ¿no? Podría estar raro, pero pues es el padrón, no hay incidentes, ¿no? Pero si es menor a este porcentaje, menor en un promedio racional, si es menor en 3%, podemos decir, bueno, está en una cierta regularidad, pero ya a partir del 7, 8, 10, pues ya decimos así de, pues es que sí, podemos hacer esta inferencia, ¿no? Esta inferencia de suponer que el conjunto de pruebas, el encarte, los escritos, las circunstancias de hecho, provocaron confusión, ¿sí? Cambio de salón en la escuela, puede pasar. Escuelas con nombres distintos, ¿sí? José María Morelos y Pavón, era Miguel Hidalgo, ¿no? Exceso de sol, ¿no? Casos en los que se puede justificar en todo caso, ¿no? Otra causal, ¿sí? Entrega fuera de plazo. Bueno, ¿alguna duda con relación a esto? Porque me interesa sobre todo la prueba y la determinancia, ¿no? De la causal de Casilla. Sí, Carlos. Nada más un comentario que tiene que ver no propiamente con una elección, sino con un proceso de participación, que fue la revocación de mandato. Recordarán que no se trabajó con secciones por el tema de insuficiencia presupuestal, sino con unidades territoriales, y eso implicó la agrupación de pues más de una sección en un centro de votación, y eso pues repercutió en que no se instalaran todas las casillas y por consecuencia hubiera confusión de dónde les tocaba votar, ¿no? Que fue algo de lo que alegó Morena, que fue determinante en los niveles de participación que hubo, ¿no? Aunado a que pues la ciudadanía en general no conoce que pues no es obligación de muchos inmuebles pues prestar el lugar para que sea la votación, ¿no? Si el dueño del inmueble es privado, pues se puede negar en cualquier momento, y eso pues obligó a las juntas distritales a tener que buscar dentro de la sección, que eso es complicado, también en los lugares donde no hay inmuebles o parques, y ya en última instancia en un parque público, ¿no? Pero eso pues tiene estas complicaciones que usted dice, ¿no? Como el clima. Entonces, eso pues pudo haber sido determinante para el caso de la revocación de mandato, ¿no? No sé si se pueda como interpretar por ahí. Podríamos inferir que pudo haber sido determinante para los niveles de participación, pero no hubo confusión.
Es que aquí la cosa es que en los encartes se publica antes en dónde van a estar ubicadas las casillas. Lo que sucede con esos procesos de participación es que se asemejan casi en todo, ¿no? Casi en todo, salvo porque no hay, no, o no tendría por qué haber, eso ya es otra cosa que no nos vamos a poner a discutir aquí, ¿no? No tendría por qué haber propaganda para votar en un determinado sentido. Sé que la hubo en la revocación de mandato y que la declaratoria de validez dijeron, bueno, nada más porque no produjo efectos, porque si no lo hubieran anulado. Pero bueno, independientemente de eso, la cosa es que se publicó ex ante, o sea, antes de que fueran las votaciones, en dónde se iban a ubicar. Sí habrá problemas logísticos en ese sentido, porque no se instaló el número de casillas idóneo. Sin embargo, se hizo del conocimiento, tengo entendido, de la ciudadanía en dónde iban a estar. Lo que pasa es que pasaba estas confusiones a las que yo me refería antes de, pues yo siempre voto aquí. O sea, yo daba por hecho que aquí se iba a instalar la casilla, o me quedó muy lejos, ¿no? ¿Puede eso tener una incidencia de participación? Definitivamente, porque normalmente, sobre todo en centros urbanos, pues estamos acostumbrados a que las cosas nos queden a la vuelta. Si no nos quedan a la vuelta, ay, no, pues no voy a ir hasta allá a votar porque resulta, o sea, dificulta, digamos, en todo caso el ejercicio, pero en este caso no sería, digamos, determinante en términos de, porque lo que estamos hablando es anular la casilla, como lugar de recepción, porque produce una confusión porque se instala en un lugar distinto. Aquí lo que sucedió es que no se instalaron en un lugar distinto, se instalaron menos y entonces hubo que hacer malabares para que se pudieran instalar un cierto número de casillas de conformidad con las restricciones de presupuesto. No sé si queda como claro como esta diferencia. ¿Puede tener efectos en la participación? Sí, definitivamente, no es lo ideal. Por eso normalmente es que se establecen varias secciones, es que hay casillas básicas y continuas para que nos aseguremos, ¿no?, de que el mayor número de personas, idealmente todas las que están en el padrón, participen, ¿no? Pero con ciertas circunstancias, como en este caso restricciones, inclusive de funcionarias y funcionarios, ¿no? Porque también entra en la ecuación el decir, pues tenemos dinero para capacitar o no, tenemos dinero para la insaculación o no, y entonces cuántas podemos instalar, porque además viene paquetería, vienen mamparas, vienen lapicitos, y todo eso tenemos que garantizar que exista como condición necesaria y suficiente para que haya votaciones, ¿no? Pero es bien interesante lo que plantea, porque efectivamente uno podría decir, pues es que sí se genera una especie de confusión, no a la que se refiere necesariamente esta causal, porque además, en todo caso, vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar que, pues, ¿a quién le interesaría, ¿no?, que las votaciones se llevaran a cabo de manera masiva? Yo sé que hubo como esta coyuntura con la revocación de mandato y en donde había la controversia de, bueno, es que los que van a apoyar quieren que se muestre, ¿no?, que quiere seguir, ¿no? Aquí no la legitimidad de, pues, por qué ellos podrían o por qué no accionar este mecanismo, pero en todo caso, pues tendría mayores efectos jurídicos si hubiera sido en sentido de que, pues, que se vaya, ¿no? Y entonces ahí se buscaría anular las casillas, pues, para que no produzca esos efectos. Porque si los efectos que produce es, pues, está respaldado que siga, pues está bien. En todo caso, buscarían anularlo si fuera vinculante, si se diera el criterio de vinculación, pues quienes, digamos, querían que se fuera. Claro, aquí lo que usted está diciendo es que no se pudo dar ese criterio de vinculación porque era de difícil acceso las casillas. Pero eso, insisto, como causal de nulidad de la casilla, en todo caso lo que supondría sería, pues se restan todavía más votos, ¿no? Entiendo que entonces aquí el problema no solo es logístico, sino pues un poco de índole política, ¿no? Con esto de, claro, el INE no quiso instalar las casillas y por el otro lado decir es que no tenemos los recursos, entonces hubo esa pugna, ¿no? Pero no sé si contesté a la pregunta de alguna manera. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, entrega fuera de plazo. Nadie está obligado a lo imposible y si no hubo presupuesto para integrar todas o al menos las básicas en cada sección, pues sí. Estoy de acuerdo con el comentario de Víctor Manuel Álvarez, ¿no? Y en ese sentido, sin que ello implique una manifestación de mi parte de claro, es que no, nada, ¿no? O sea, simplemente, pues bueno, ¿no? Y la pugna ahí
derivada de esto, que puede ser interesante, pero que más allá del chisme y de lo interesante en términos políticos que pueda ser y de las narrativas que se construyen, pues para efectos de nuestra clase solo sirve para ejemplificar, eso sí, muy bien, esta idea de la instalación de las casillas y todo el proceso logístico que conlleva. Bueno, entregar fuera de plazo, ¿no? Vinculado con estos dos procesos, ¿no? Perdón, esos dos procesos, con esos dos principios, certeza e integridad del paquete electoral, ¿no? Ustedes saben que dentro de los distintos documentos electorales están los paquetes electorales que se conforman de las boletas, las inutilizadas, las marcadas nulas, las que contienen los votos válidos, las actas de escrutinio y cómputo que se cierran, ¿no? Que se entregan en este paquete electoral, que es por sí mismo un medio probatorio, ¿no? Un medio probatorio para en caso de que haya recuentos. Paquete se sella, ¿no? Sí, se sella, se firma por los representantes de los partidos políticos, por las autoridades, y se tiene que trasladar a la sede de los distritos, ¿no? A los consejos distritales, en donde se almacenan y se hace luego los, ¿cómo se llama? Los escrutinios, ahorita se me olvidó cómo se llamaba, pero bueno, los cómputos. ¿Perdón? ¿Recuento? No, lo que pasa es que el día de la jornada electoral es el escrutinio y cómputo en el lugar. Ahorita vamos a ver que esa es otra causal, que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo fuera del lugar habilitado para ello, que es en la casilla. O sea, cierran las casillas a las 6 de la tarde y se hace el escrutinio y cómputo. Hay un primer escrutador, un segundo, un secretario, un presidente, y van llenando unas actas, ¿no? Las actas de escrutinio y cómputo, en donde se contienen los votos que obtuvo cada partido, ¿no? Cada candidato, etcétera, ¿no? Y si van en coalición, luego se suman, pero ya sabemos, ¿no? Que las boletas electorales, que ha cambiado esta disposición, antes estaban en coalición, ahora no, para efectos de las sumatorias y para efectos de conservación de registro, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces eso se hace in situ, ¿no? Se cuentan los votos y luego se hacen los paquetes electorales y las actas es lo que el miércoles siguiente en una sesión distrital se hacen los cómputos, ¿no? Que le llaman la sesión de cómputo. Ya no se abren los paquetes. Se pueden abrir, puede haber recuentos, pero los recuentos son una excepcionalidad cuando se dan determinados supuestos, ¿no? O sea, cuando el resultado es menos del 1%, entonces se puede solicitar un recuento. Cuando haya habido irregularidades, ¿no? Que así lo justifiquen, que así lo solicite en la sesión, entonces puede haber un recuento o por orden judicial, pero eso no va a ser ese miércoles, va a ser después, ¿no? Como lo que sucedió en Campeche. Pero el recuento no es algo que sea necesario, pero lo que sí es necesario es el cómputo distrital, se le llama ya cómputo distrital, que son los jueves, el miércoles siguiente al domingo de la elección, de la jornada electoral, ¿no? Entonces ahí en los cómputos no se abren los paquetes, salvo que haya solicitudes, que haya causales para los recuentos, y entonces ahí, ¿no? Seguimos cuidando el paquete electoral, ¿no? Paquete electoral que contiene, entre otras, pues las boletas que fueron sufragadas, las que fueron utilizadas e inutilizadas, ¿no? Pero entonces cuidamos el paquete electoral como medio probatorio en caso de que se ordene un recuento, en caso de que veamos a ver si las actas de escrutinio y cómputo corresponden con los votos depositados en las urnas, ¿no? En cada elección, y entonces ahí para un recuento. El chiste, pues, es que los paquetes, o sea, en caso de que haya un recuento, sea en la sesión de cómputo o sea por orden judicial posteriormente, pero entonces cuidar el paquete electoral que se forma. Entonces, acabado el escrutinio y cómputo, los funcionarios de casilla tienen la encomienda, la obligación de trasladarlo a la sede distrital que corresponda. Y hay plazos, ¿no? O sea, plazo, pues un plazo razonable, claro, dependiendo de circunstancias de modo y tiempo. Vamos a ver esto, ¿no? O sea, el paquete electoral, que decimos se compone de esto, ¿no? Escritos de protesta, sobres en donde están los sobres inutilizados, votos válidos, votos nulos, sobres separados con la lista nominal, si hay, en todo caso, actas y escritos de protesta y el acta de resultados, ¿no? Ese es el paquete electoral.
Entonces, una vez que termina la votación, que pone la sábana y que dice cuáles son los resultados, ¿no? Hay que entregar los paquetes electorales, ¿no? Una vez que se clausura la casilla. Entonces, inmediatamente, se debe entregar inmediatamente cuando las casillas estén ubicadas en la cabecera del distrito, ¿sí? 12 horas cuando se trate de casillas urbanas fuera de la cabecera de distrito y 24 horas en casillas rurales, ¿no? Y ahorita vemos cada uno de estos. Entonces, inmediatamente, ¿no? Entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes solo debe transcurrir el tiempo necesario para el traslado del lugar en el que se instaló la casilla del Consejo Distrital. Claro, inmediatamente no es lo mismo lo inmediato que puede ser en la Ciudad de México, con las condiciones de tráfico que usualmente hay, que lo que pueda suceder, no sé, en San Juan del Río, Querétaro, ¿no? Es muy probable que haya circunstancias que, bueno, inmediatamente en la Ciudad de México puede ser 2 horas, ¿no? Pero pues bueno, clausuré la casilla y me dirigía al decir, bueno, San Juan del Río, pues seguramente 20 minutos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que hay casillas que se seleccionan para el PREP, ¿no? El PREP, que ustedes sabrán, y quien lo conozca mejor, porque yo estoy hablando de muchas generalidades cuyas particularidades pueden decir así de, ay, ahí se equivocó ¿no? Y lo cual puede suceder. Pero el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminar, no es cierto, ya me estoy confundiendo. Los conteos rápidos, ¿no? Que son este ejercicio estadístico en el que se selecciona un número de casillas aleatorio para que por ahí de las 11 de la noche, se den a conocer con un cierto grado de certeza las tendencias, ¿no? Entonces, pues habrá que tenerlo en cuenta así, y te avisan en realidad, no, pues tu casilla fue seleccionada para formar parte de los conteos rápidos y por lo tanto, pues en principio tendrás que ser más veloz a la hora de contar, ¿no? Pero bueno, obviamente también hay casillas que para efectos de la hora cierran distinto porque hay 3 usos horarios en el país, ¿no? El centro, el horario, bueno, ahora con lo del cambio de horario ya ni sé bien cómo va a quedar esa parte, pero sé que pues en el norte, que sería noroeste, Tijuana, por ahí, pues hay 2 horas de diferencia, ya no sé si va a haber 3, o habría nada más una, pero bueno, el chiste es que hay horarios distintos, usos horarios, y entonces eso también tendrá efectos sobre los conteos rápidos, porque pues si tu casilla fue seleccionada en Tijuana, pues acá en la Ciudad de México ya son las 8 cuando ya están cerrando las casillas. Entonces el resultado de esa casilla, su traslado, pues irá en función de la hora a la que cierran de conformidad con el uso horario en todo caso, ¿no? 12 horas, 24 horas. Cuando determinamos la calidad de la casilla, pues son características, medios de transporte, condiciones particulares del momento y del lugar, ¿no? Y también, en principio, podríamos utilizar el criterio de cómo sabemos que una población es rural o no, pues por el número de habitantes. Pero, desde luego, pues esto también atiende a condiciones, porque el hecho de que sea rural no necesariamente implica que está muy lejos o que es de difícil acceso la cabecera, ¿no? Ya depende de circunstancias específicas. Sí, ¿iban a comentar algo? Sí, yo, Adelante, adelante. Déjeme ponerlo acá para verles. Adelante, sí. por ejemplo, se dio un caso en la elección federal pasada, que fue el 21. Por ejemplo, no tanto fue que saliera el plazo de la clausura al traslado al Consejo Distrital, sino prácticamente iba a ser la diferencia de la hora que se iba a clausurar la casilla. O sea, porque prácticamente iba a ser un día después de la votación. ¿Esto por qué se dio? Era una casilla especial y obviamente los que van a una casilla especial pues llega a haber mucho flujo de gente. Algunas veces pues ciertos partidos te dicen, ¿sabes qué? Va a estar entelado a la casilla especial y pues los partidos llevan a las personas, pero aquí se dio que cuando llega la multitud de personas es casi a lo último. Estaban una compañera que es supervisora, se les pide siempre a la autoridad
pues el auxilio, el apoyo para poner cierto orden. ¿Qué pasó? Que la autoridad estuvo un poco tiempo de ahí y pues hace el desorden, se forma la fila y el día de las elecciones pues el INE no tiene tanto personal, porque a pesar de que está todo el personal trabajando, aunque esté de módulos, todos están trabajando, pues entre el personal que se contrate eventual, que son supervisores y CAIs, pues no te das abasto. Lo que pasó en esa casilla es de que se formó muchas personas, estaba una sola CAE, el supervisor está dando vueltas por todas sus casillas y lo que se hace es de cuando están tardando, siempre hay una comunicación, te llaman para saber cuál es la situación. Un ejemplo, dicen, oye, pues ya son las 6, sí, pero tengo tal cantidad de personas formadas aún. Ah, ok. Pues empieza a dar cierto horario, 7, 8, 9, 10 de la noche, y le van a decir, oye, ¿qué pasó? Lo que pasa es que tengo, a las 9, tengo como 80 personas que están formadas. Ah, ok. Por los horarios, ya son las 10. Oye, ¿qué pasó? Tengo 80 personas formadas. ¿Cómo es que tienes 80 personas formadas aún para votar si ya pasó una hora? Resulta ser que pues la gente a veces creo que es muy viva ahora tanto el afán que por más que las formaban, de repente se mete una persona y se iban metiendo. Y dices, pues, oye, nunca se va a acabar esto, hermano. O sea, y al último, pues es los que ya terminaron, ya entregaron paquetes, pues van a apoyar, o sea, vayan a apoyar porque no hay personal. Y aunque le hables a la autoridad competente, pues a veces pueden, a veces no van. Y como ha pasado en otras ocasiones, están ahí prácticamente, es malo decirlo, pero se vuelven de palo porque están ahí, pero no te apoyan y pues uno no es la autoridad competente, es la autoridad competente nada más para materia electoral, no para seguridad pública, no lo es, no puedes meter las manos, no puedes hacer nada más. Entonces, literalmente es de que, ¿sabes qué? Con el tiempo que daba, vas a terminar clausurando esta casilla al día siguiente. Y ahí va a ser un problemón. Prácticamente fue de, tráete el paquete ya completo como estés, metan absolutamente todo, con los frontes del partido y que se pongan en el incidente, no importa que se vaya a recuento, pero que todo quede ahí, o sea, todo, todo, todo. Y es lo que pasaba, o sea, una casilla que no hubo orden, o sea, por la gente, o sea, ni los representantes, aunque se les piden los frontes del partido, oigan, pues ayuden, no sé si sea su gente, no, o sea, para que haya un orden, o sea, la idea es de que, pues, esos votos, pues, se quieren dar la validez, que el ciudadano vaya, o sea, pero muchas veces te enfrentas contra ese gran dilema, y es la única vez que ha pasado de que ya estábamos al límite de decir, ¿sabes qué? La vas a clausurar en otro horario, o sea, la vas a clausurar al día siguiente, no puedes, ¿qué hacemos? Tráete todo el paquete absoluto, todo, 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 mételo completo, séllenlo, fírmenlo todo, o sea, tráelo acá, no importa que se vaya a recuento, obviamente se va a volver a abrir ese paquete, se va a ver todo, se va a ver todo el material, va a existir esa acta, o sea, pero entrégalo así porque si no se salía afuera. Esa fue la forma de rescatarlo, aunque yo me quedaba, ahora me dio con esa duda, si iba a ser una causal de nulidad de esa casilla, o qué podría hacer ahí, o cómo alguien la podía impugnar. Porque, digamos, no es tanto que el plazo saliera de que se entrega, porque el plazo es de la clausura al traslado. O sea, obviamente yo entiendo por qué está fuera el plazo, porque en ese plazo, para que no se haya manipulado el paquete. Pero aquí es de que se recibe la elección, te está saliendo el plazo, o sea, a la clausura, te está saliendo de un horario, o sea, por tal. Ahí se podría anular, ¿no? O sea, o cuál podría haber sido la causal ahí. Ese era mi... Claro, es que la entrega fuera de plazo es, digamos, la hipótesis general y tiene la determinancia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber circunstancias que lo justifiquen. Pueden ser muy extraordinarias, como lo que comenta. Oye, ¿cómo es posible? Es que yo no había tenido nadie había venido a votar y a las 5:59 se formaron todos. Y ustedes saben que antes de la clausura de la casilla es la obligación de dejar votar a los que están ahí. Entonces, puta, se me juntaron los 700. Pues los 700 y hasta que voten, porque estaban formados antes de la clausura de la casilla, a las 5:50 se formaron 700. Es poco probable, pero puede pasar. Y si pasa, pues la casilla se clausura cuando se clausura, ¿no? Es decir, cuando acaben de recibirse las votaciones, y eso implica digamos, otra problemática, inclusive logística, de los traslados. Pero en ese caso,
pues, ¿qué es lo que sucede? Que en el acta, pues, se establece, oye, pues, como el funcionario, el presidente va a tener que establecer, oye, la casilla no se clausuró sino hasta las 11, 12, 1 de la mañana, lo cual ya es un problema porque ya nos pasamos de la jornada electoral o del día de las votaciones, ¿no? Que no es necesariamente lo mismo. Por causa justificada, estaba el electorado, acudieron a votar, ¿no? A diferencia de que justamente que protegemos, la cosa con el plazo razonable para que llegue es que el paquete electoral no sufra ninguna manipulación. Entonces, hay dos posibilidades. Que llegue, híjole, llegó 5 horas tarde, pero está intacto, ¿no? O llegó luego, pero está abierto, ¿no? Se ve que le echaron ahí cosas. Entonces, el plazo es, digamos, el parámetro, es el estándar. Y luego lo que tenemos que decir es, ¿y cómo se encuentra el paquete? ¿Se entregó? Sí, ok. ¿En qué condiciones se entregó? Entonces, eso por sí mismo, la entrega fuera de plazo no es que inmediatamente suponga la nulidad, porque entonces vamos a tenerlo que vincular con circunstancias igualmente de modo, tiempo y lugar, ¿no? Si hay una autorización previa para entrega fuera de plazo, caso fortuito, fuerza mayor, y está en la recepción y en el acta, ¿no? Entonces, que se entregan después, fuera de los plazos, que hubo alteración, que están alterados, ¿sí? Porque si no hay alteración, pues entonces a lo mejor puede haber una responsabilidad para el funcionario electoral, ¿no? Pero no tiene efectos sobre la elección, no tiene efectos porque está íntegro el paquete, ¿no? Se tardó mucho, pues sí, quién sabe qué pasó, y a lo mejor el funcionario te va a decir, pues es que, ¿sabes qué? Que nos perdimos, o hubo un forcejeo, o alguien es que no nos dejaban pasar, pero el paquete está intacto, ¿sí? Recuerden además que esto va vinculado con la idea de la cadena de custodia. El día lunes vamos a retomar aquí justamente para hablar de un expediente, se los doy de número para que lo revisen, porque ahí hay una pregunta además de qué pasa si nunca llega, es el SUBREC 1861 diagonal 2018 y la anulación de una elección en el Ayuntamiento de Monterrey. Hubo unos paquetes que nunca llegaron, entonces obviamente ahí, claro, ahí fue una nulidad de la elección, pero hubo también irregularidades en la entrega de los paquetes, en la cadena de custodia, ¿no? Entonces, me interesa nada más retomarlo para ver qué pasa si no llegan. Bueno, eso por sí mismo es causal de nulidad de la casilla, porque no tengo elementos para saber cómo se sufragó. Ahí no tengo elementos para que en todo caso, ya sea en los cómputos distritales o en un recuento, pues cómo voy a saber que eso que está sentado ahí es efectivamente los votos que se depositaron, ¿no? El paquete es un medio probatorio idóneo y además necesario en caso de recuentos, ¿no? Entonces, si hay alteración, violación o inexistencia del paquete, eso se traduce en la anulación de la casilla. Aquí lo que pasó es que fueron muchísimos paquetes y muchísimas casillas y se anuló la elección como elección. Pero está interesante verlo por el tema de la cadena de custodia. Toda la serie de pasos, intervención de los distintos funcionarios, incluido seguridad pública, para resguardar la integridad de los paquetes, desde que salen de la casilla hasta que se llevan a las sedes de los distritos, ¿no? Y que además no existió una causa justificada para la entrega extemporánea. Nos retuvieron, acabó muy tarde porque todos se formaron. Entonces, todos esos elementos hay que ¿cómo se llama? Acreditarlos. ¿Cómo lo acredito? La constancia de clausura y remisión, el acta de recepción de paquetes electorales en el distrito, ¿no? Hay una recepción y te dicen, recibí y es de tal casilla, ¿no? Tantos paquetes. Las actas de las sesiones de los consejos, cuando dicen, pues amplía el plazo, ¿no? Para la entrega. El informe de la autoridad sobre el tipo de casilla de qué se trata. El acta de la jornada, los recibos de entrega de paquetes, los acuerdos que se emitan, ¿no? Todas estas pruebas documentales en su conjunto, claro, a veces no tengo todas, ¿no? Decíamos, los medios probatorios son indicios, ¿sí? Que en su conjunto, sumados, o como dicen en la valoración, adminiculados, prueban que existió esto, ¿no? Obviamente, si no hay un recibo de entrega de los paquetes, pues es suficiente para decir nunca llegaron, ¿no? No se sabe cuál fue el destino de ese paquete, ¿sí? Entonces no quiere decir que, todos esos, ¿no? Sino que si no hay una entrega del paquete, no se tiene constancia física de su recepción, entonces ahí yo podría decir, pues, ¿y qué pasó con esa casilla, por ejemplo, no? Bueno, la entrega extemporánea, ¿cuándo es causal de nulidad? ¿Sí?
Entonces, la entrega de los paquetes, el retardo en la entrega, la ausencia de causa justificada. Y el elemento estoy acá, ¿no? Ya pasando la parte, pasando la parte de la interpretación de todo esto, ¿no? Inciso A, inciso B, el retardo en dicha entrega o la ausencia de causa justificada. Y el elemento implícito, que esta irregularidad generalizada sea determinante. Y sabré que es determinante, ¿no? Porque los paquetes, su integridad está viciada, ¿no? La irregularidad está determinante, ¿no? Hay una presunción, estos elementos, ¿no? Pero admite prueba en contrario, o sea, la irregularidad no es determinante porque pues ahí está el paquete, ¿no? Está intacto, ¿sí? Lo que me interesa de los paquetes es que nos permitan llevar a cabo los conteos y los recuentos respectivos, que estén las actas, ¿no? Insisto, entonces, si se entregan fuera de plazo, sin causa justificada, eso no conlleva necesariamente a la nulidad. Claro, se entrega 3 días después, pues obviamente ya presentaron el escrito, ¿no? De nulidad, porque además recordemos que los plazos para impugnar son muy cortitos, ¿no? Entonces, digamos, esto con una suerte de reglas lógicas, ¿no? Porque además, pues, ¿por qué perderías un paquete? ¿Por qué no llegaría más allá de 2, 3 horas si no hay causa justificada, ¿no? Vamos a dejarlo aquí para hablar de las siguientes causales de nulidad. Prometo que ya no me voy a detener tanto porque estas dos tenían estas condiciones específicas, ¿no? Entonces, nos vamos a ir un poquito más rápido, pero no nos va a dar perfecto tiempo. Yo quería llegar a 3 el día de hoy, pero bueno, no pasa nada. Pero esto del escrutinio y cómputo, que es lo que yo les decía, bueno, vamos a terminar con esta, ¿no? Para no dejarlo, porque eso tenemos tiempo, ¿no? Siempre es como que en viernes yo procuro no irme muy cerca de las 9 porque pues ya están cansados, yo también, aunque yo estoy hablando y eso es un poco menos cansado que estar escuchando a alguien que está hablando en viernes a las 9 de la noche. Pero bueno, entonces el escrutinio y cómputo es los conteos que se llevan a cabo y estos se tienen que llevar a cabo en donde ocurren la elección, en la casilla, ¿no? Entonces, si este se lleva a cabo en un lugar no autorizado, sin causa justificada, en un local distinto a la casilla, esto genera su nulidad porque falta la certeza. Ahí sí, fíjense, la determinancia se presume si se lleva a cabo este conteo en otro lado. ¿Por qué? Porque entonces ya no estoy en presencia de las demás personas que pudieran verificar que no hubiera una alteración. ¿Qué tal si llega alguien con otras boletas, no? Claro, aquí también entendemos que para que se justifique el escrutinio y cómputo en un lugar distinto, pues van a estar de acuerdo los representantes de los partidos, hay observadores electorales en la mayoría de los casos, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Se pretende evitar la manipulación de las urnas, ¿no? Que no se alteren los resultados, y entonces acreditar que se llevan en un lugar distinto, que no hay causa justificada y que se alteraron los resultados electorales como una presunción. Pues no estaban presentes los representantes de los partidos. No sabemos por qué, ¿no? Entonces, ahí esta alteración se presume cuando hay esta aparente secrecía y no están presentes todos los que tendrían y deberían de estar presentes, ¿no? Entonces, esta disposición, ¿sí? Solo sea causa justificada. Se instaló una casilla en lugar distinto. Pues obviamente se va a llevar a cabo el escrutinio y cómputo en otro lado, ¿no? Y esto cuando la casilla se instaló en lugar distinto por causa justificada, entonces pueden ir de la mano, ¿no? ¿Qué necesitamos? El acta de la casilla, los resultados, la hoja de incidentes, que también pues llenan los funcionarios electorales, el encarte, en donde tendría que haberse llevado a cabo la votación y donde tendría que haberse llevado, por lo tanto, también el escrutinio y cómputo, ¿no? Y los escritos de protesta que se lleven a cabo, ¿sí? Y ya. ¿Preguntas respecto de esto o respecto de todo lo que hablamos? Que no fue poco. Ah, sí, gracias por otras, las sentencias, ¿no? Que van ayudando, ¿no? A clarificar estos temas, ¿no?
¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Ya los fumigué, ¿no? Ya, así como, híjole, ya 8:40 de la noche, pues ya está. Está difícil. No, muchas gracias de todas maneras por las participaciones. Espero que haya quedado claro estas causales. Nos faltan 7, pero no están tan colgadas, digamos, ¿no? Además hubo mucho hablar que del voto, que de los principios universales, ¿no? Eso desde luego que tenía que ser como parte de establecer los bienes jurídicos tutelados. Bueno, pues muchas gracias, pasen buena noche, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Igualmente, excelente noche. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Adiós, Que se la pasen muy bien. Igualmente, feliz fin de semana. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches.